y teníamos un tema que es un paper que se ha publicado en Physical Review Letters, en el cual los autores son tres autores, Yang Bai, Sida Lu y Nicholas Orlovsky, de Estados Unidos, Israel y Canadá, proponen una búsqueda ingeniosa de monopolos magnéticos, ¿no? Monopolos magnéticos que, ya saben, son esas cosas que están prohibidas por las leyes de Maxwell, pero que bueno, hay gente que piensa que a ver los haylos y están por ahí buscándolos, ¿no? Tampoco es que estén prohibidos específicamente por las leyes de Maxwell, simplemente es que ¿Cómo que Maxwell... no? Divergencia de B igual a cero. Está prohibidísimo. Es como... Ya, pero quiero decir, Maxwell no dijo, no escribió en un sitio y los monopolos son una aberración del infierno que no pueden existir. Simplemente dijo, como todo el mundo sabe, no hay monopolos magnéticos, así que vamos a poner aquí un cero. Como todavía no Pero es hemos una ley. observado monopolos magnéticos, pues Exacto. asumamos que no existen. Pero es una ley, o sea, una ley en física es eso, es lo que, bueno, tú has visto que esto empíricamente es como es y dices, pues la ley debe ser esta. Divergencia de B igual a cero, no hay monopolos Ya. magnéticos. No, pero Voy lo a, que quiero decir voy a es que... hacer voy a ser de conciliador hermenéutico en esta disputa entre Héctor y Alberto, diciendo, sí, digamos que es sencillo deformar las ecuaciones de Maxwell, que ya no serían las de Maxwell, sí, sí, para estar contento con Héctor, pero es sencillo para estar contento con Alberto, de forma tal de que los monopolos serían admitidos por Elias. Exacto. Claro, sería simplemente decir divergencia de B igual a monopolos, ¿no? Sí. Pero bueno, que esto evidentemente, pues claro, las leyes son válidas hasta que dejan de serlo, ¿no? Son leyes empíricas y lo que la experiencia te da, la experiencia te quita, ¿no? Entonces, pero bueno, que monopolos que he visto, en principio no hemos visto ninguno, aunque por ahí decía Blas Cabrera, por cierto, algún día deberíamos hablar de Blas Cabrera, decía que una vez vio uno, pero no se sabe, tenía un experimento ahí montado en su laboratorio y al parecer cuando llegó al día siguiente, pues el aparato había registrado algo, pero luego nunca más se supo, ¿no? Pues Nunca más se pudo reproducir lógicamente esa afirmación no es una afirmación científica. Puede que hubiera uno, No, pero a la perdón, ciencia no sé. le parece irrelevante tal cosa. No sé quién es Blas Cabrera, pero invítenme cuando hablen de esto porque me interesó. No pensé que era un chiste, pero no, alguien dijo eso. No, es un ¿Quién es físico ese señor? español que montó un Eh. experimento para detectar monopolos. No sé si fue en los 60 o en los 70. No, los 80. En los Principio 80 de los ya. 80. Bueno, Y- Blas Cabrera es el hijo de Blas Cabrera. Blas Cabrera es el grande de los físicos del magnetismo más importantes del siglo XX. Estuvo en las conferencias esta de Solvay, con Einstein, con Curie, etcétera, invitado en una ocasión, no aparece en la foto, y en la siguiente vez que fue allí, sí aparece ya en la foto, incluso está sentado al lado de Einstein, o a un par de personas de Einstein, que estaba de moda el magnetismo a principios de los 30, 1931, por ahí. Y entonces el hijo es un físico muy famoso y, bueno, él desarrolló unos detectores de... Claro, en 1974 se predijeron por Etov y por Polyakov la posibilidad de existencia de monopolos magnéticos en el origen del universo, inducidos por la rotura de la simetría de la gran unificación, que se separa en las tres interacciones que conocemos, y eso predice la existencia de monopolos. Entonces, pues se abre la línea de explorar la detección de monopolos. Lo más fácil para detectar un monopolo es coger un anillo Francis, magnético superconductor. déjame antes de que expliques eso, vamos a decir lo que es un monopolo, porque es que, claro, nosotros lo hemos dado por sentado y a lo mejor hay alguien escuchando que no sabe lo que es. Un monopolo es el equivalente a una carga eléctrica, pero magnética. O sea, si los oyentes habrán interaccionado con imanes alguna vez en su vida, saben que todos los imanes tienen un polo norte y un polo sur, ¿vale? Y que se repelen con los mismos polos y que se atraen con polos distintos. Bueno, pues un monopolo sería una especie de imán, entre comillas, que solo tuviese polo norte o solo tuviese polo sur. Y eso es una cosa que uno puede imaginar, pero nunca hemos observado. Francis, perdona. Sí, en un imán las líneas de campo magnético, que es una cosa de Faraday de mediados del siglo XIX, pero a la gente le encanta imaginársela, pues las líneas de campo magnético van de un polo al otro. Entonces tienes líneas que van de un polo a otro, entonces las líneas que salen de uno de los polos directamente hacia adelante, pues obviamente no dan la vuelta, se van como a infinito, pero las demás líneas se curvan y forman como un aro que retorna al otro polo. Polo magnético, las líneas de campo magnético salen sin retornar a nada, solamente salen y se van hacia infinito. Si hay otro polo, otro monopolo, los monopolos, un monopolo tiene, digamos, polo norte, no existe el monopolo de polo sur, se le llama antimonopolo, ¿vale? Se comportan como partícula-antipartícula, el monopolo norte y el sur, pero pueden estar conectados por líneas de campo magnético, ¿no? Se pueden aniquilar en el monopolo y el antimonopolo. Y bueno, Blas Cabrera hijo pues hizo el experimento natural, poner un anillo
superconductor y esperar a ver si atraviesa algún monopolo. Entonces tú dejas ahí el anillo puesto con tus detectores, compruebas que no hay efectos espurios, etcétera, y esperas y esperas y esperas a ver si algún día te cruza algún monopolo. Las teorías de gran unificación predecían que el universo tenía que estar lleno de monopolos. O sea, por lo que lo más normal es que, como nadie había utilizado ese experimento, ese instrumento para buscar monopolos, pues si había suerte, pues Blas Cabrera hubiera obtenido el premio Nobel por ser el descubridor del primer monopolo. Entonces, una de sus días de observación observó un monopolo, pero por desgracia estuvo varios años después y no volvió a observar ningún monopolo. Y bueno, ese día, pues, como comenta Héctor, pues hay una intrahistoria que otro día comentaremos, de que, bueno, pues es posible que hubiera cualquier otra cosa porque él no estaba presente y estas cosas a uno le gusta estar presente. En los experimentos de mesa de laboratorio, vamos a decir claramente que un día obtuvo una señal compatible con un monopolo, no observó un monopolo. Exactamente. Bueno, pero una cosa que fue súper espectacular, ocupó portadas de mucha prensa, de muchos medios. Él escribió un artículo en la Scientific American, ¿no?, en Investigación y Ciencia. O sea, Blas Cabrera durante varios años era un firme candidato al premio Nobel, a la espera de que volviera a observar un segundo monopolo. Que esto nos retrotrae a la conversación anterior sobre la confirmación en ciencia. Es decir, no vale que tú digas, oye, pues un día vi una cosa, tiene que confirmarlo otro grupo independientemente, ¿no? Y por eso decía que, bueno, que me preocupaba un poco esto, lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Porque, claro, este es un caso de eso. Si alguien en otra parte del mundo hubiera hecho un experimento igual al de Blas Cabrera y hubiera encontrado el dichoso monopolo, pues se hubiera confirmado el descubrimiento. Sí, en el CERN tenemos Moedal, que está buscando de manera activa monopolos magnéticos y hay varios experimentos en el mundo que siguen buscando monopolos, ¿no? Ya el rango en el que tenía que encontrarse el monopolo que supuestamente observó Blas Cabrera se descartó en unos 5 o 6 años de que ahí no había nada, porque si no tenía que haber dado señal en otros instrumentos y en el suyo, pero seguimos buscando los monopolos que pueden existir en, claro, una cantidad muy pequeña, pero pueden existir en el universo. Bueno, y esto nos devuelve al paper en Physical Review Letters que apareció, ¿verdad, Alberto?, donde están buscando monopolos. Sí, seguimos la tradición de Blas Cabrera. Pues sí. Bueno, el artículo que yo lo he traído simplemente porque me ha parecido original la manera de tratar de buscar monopolos. Vamos a hacer un spoiler importante para los oyentes que crean que vamos a decir que se han descubierto monopolos. No se han descubierto monopolos magnéticos, tampoco con esta forma. Pero me parece... Acabamos de perder la mitad de la audiencia. O sea, no podías haber dejado eso para el final. Por cierto, perdona, Alberto, el del monopolo es Nicolás Cabrera. Blas Cabrera es el padre. Yo me he confundido. Nicolás Cabrera es el hijo. Sí, ese nombre me suena más, efectivamente. Que falleció en el 89, o sea, falleció reciente temprano. Sí, exacto, poco después de encontrar la señal esta rara. Para los que piensen por qué discutimos tanto como llamamos esta señal, es que el problema en ciencia es la reproducibilidad. Entonces, a lo mejor de verdad lo que observó este señor es un monopolo, pero si no lo vuelves a observar, pues es muy difícil saber si fue eso o fue otra cosa. Entonces, pues ¿qué se le va a hacer? Quedará ahí como una especie de... Bueno, por ejemplo, el muón. El muón se descubrió oficialmente en el año 36, pero luego haciendo como un poco de biblioteconomía, hay gente que encontró imágenes de muones en papers de 2 y 3 años antes. Simplemente no los habían identificado como muones. Pues puede pasar lo mismo con esto. Bueno, y de hecho la historia de la ciencia está llena de estas cosas, ¿no? El descubrimiento de Urano y Neptuno, creo que, no recuerdo exactamente la historia, pero creo que hasta Galileo podría haber visto Urano. Sí. Por dibujos que había en aquella región del cielo y tal. Lo que pasa es que no tenía suficiente cobertura temporal como para percibir que esa estrella se estaba moviendo, y además le pilló bastante mala suerte con que estaba empezando el movimiento retrógrado, con lo cual no se movía mucho en el cielo, ¿no? Aparte, a partir de ahí se le ocultó atrás de Júpiter, creo, o atrás de algo por un tiempo muy largo, porque la órbita es muy pequeña. Pero parece que es bastante fidedigno el dato de que lo pudo haber visto durante un mes, sin reconocerlo como planeta, pues se movía muy poco, pero está dibujado. Imaginaos que Galileo hubiera descubierto otro planeta en el sistema solar. O sea, quiero decir, ¿no os parece que sería una figura todavía más grande en ciencia? O sea, sí. A lo que vamos, al lío. Sí, a lo que vamos. Monopolos. ¿Qué han hecho esta gente para tratar de detectar monopolos magnéticos? Pues a mí me parece una idea muy graciosa, porque en la Tierra tenemos un imán
que conocemos con mucha precisión, que es la Tierra. Es el campo magnético de la Tierra, es un imán que tenemos medido muy bien. Entonces, esta gente ha pensado, bueno, si los monopolos existieran y fuesen partículas que van por ahí por el espacio, podrían ser incluso materia oscura, ¿vale? Existe la posibilidad de que la materia oscura esté formada por este tipo de partículas. Si los monopolos existen y están en suficiente cantidad, pues a lo mejor se acumulan en el interior de cuerpos celestes, ¿no? Se podrían acumular en el interior del Sol, en el interior de la Tierra. Entonces, imaginemos que en el interior de la Tierra tenemos, pues yo qué sé, unos cuantos miles de monopolos o millones de monopolos o algo así. Pues cuando yo mida el campo magnético de la Tierra, en realidad voy a estar midiendo el campo magnético de esos monopolos también. Entonces, ¿puedo yo, con mis medidas de muy buena precisión del campo magnético de la Tierra, identificar que ahí hay monopolos? Y la respuesta es que a priori sí, porque el campo magnético de la Tierra no debería tener una componente monopolar. A diferencia, o sea, cuando estamos hablando de monopolos, estamos hablando de cosas que generan un campo magnético a partir de un punto. O sea, que son partículas, en principio, podrían ser elementales y que están generando un polo norte aislado o un polo sur aislado, ¿vale? Mientras que la Tierra... Déjame que termine la frase. Mientras que en la Tierra eso no funciona así. La Tierra está generando el campo magnético por corrientes que hay en el interior del núcleo. Héctor. Sí, no, lo que iba a decir es que para visualizarlo, o sea, el campo magnético de la Tierra, como el de cualquier imán, produce líneas de campo cerradas, lo que decía Francis antes, ¿no? Que salen por un polo y entran por el otro, mientras que el monopolo generaría líneas de campo como las de una carga eléctrica que salen radialmente hacia afuera. O sea, que eso querría decir que el campo magnético de la Tierra, además de tener líneas de campo que sean cerradas, de polo norte a polo sur, debería tener líneas de campo que emergen desde el centro de la Tierra hacia afuera o hacia adentro, vamos, pero que son en dirección radial, ¿no? No cerradas. Claro, para que los oyentes se imaginen lo que son esas líneas, los que no hayan estudiado física, los que hayan estudiado física tendrán cierta intuición, pero los que no, esas líneas son como las líneas de la fuerza, de a dónde va a llevar esa fuerza a una carga si tú colocaras esa carga por ahí. Es fácil de imaginar con cargas eléctricas. Si tú tienes una carga positiva, tú puedes preguntarte, si yo coloco una carga positiva aquí, ¿hacia dónde va a ir esa carga positiva? Y siempre va a ser repelida, se va a ir en la dirección contraria. Entonces, las líneas de campo de una carga positiva van a salir todas de la carga positiva y van a irse para afuera. Mientras que si yo cojo una carga negativa y coloco una carga positiva, ¿qué pasa? Pues que se va a ir hacia la carga negativa. Por lo tanto, las líneas de campo de una carga negativa van a ir todas de fuera para adentro, al interior de la carga negativa. Pues en los monopolos magnéticos es lo mismo. O sea, yo me imagino, yo tengo un monopolo magnético norte, cojo otro norte, ¿a dónde va a ir? Pues va a ir para afuera, se va a repeler. Entonces, de un monopolo norte, las líneas salen para afuera. Y de un monopolo sur, las líneas entran para adentro. En cambio, en los campos como los producidos por una corriente eléctrica o en la Tierra, lo que ocurre es que tienes una corriente circular y las líneas de campo están saliendo por el polo norte de esa corriente circular, dando la vuelta y entrando por el polo sur y cerrándose. De forma que si yo colocase un monopolo magnético en esa corriente, lo que vería es que el monopolo está dando vueltas alrededor de pues, el flujo de corriente, ¿no? En el caso de una corriente eléctrica, pues alrededor del cable. En el caso de la Tierra, pues entrando y saliendo de la Tierra por los polos norte y sur. Alberto, yo tengo una duda con esto que has explicado y este método de intentar buscar estos monopolos. ¿Cómo, o sea, yo imagino que si la Tierra va atrapando monopolos en su recorrido por la galaxia, serán arbitrariamente norte o sur, con lo cual se irán cancelando, ¿no?, sus líneas de campo. ¿Sí? Efectivamente, o sea, si la población de monopolos es homogénea, en el sentido de que los hay norte y los hay sur, seguramente tú no deberías ver nada en este sentido. Pero yo no conozco muy bien las teorías estas de gran unificación, que son las que más predicen que existirían monopolos, y no sé si hay alguna que te prediga que habría una asimetría en ese sentido. No tengo ni idea. No. Pero ellos lo que están buscando, efectivamente, es un exceso de carga monopolar en el interior de la Tierra. Que si hay 50% norte y 50% sur por el universo, seguramente ese exceso no lo verían. Esa es la pregunta. Esto así. Entonces, para verlo, utilizan en realidad una cosa que es clásica en física y que es muy bonita, que es el teorema de Gauss, que es lo siguiente. Si tú rodeas la Tierra de una esfera, ¿vale? Y la Tierra, todo su campo magnético está creado por corrientes, de esa esfera van a salir tantas líneas de campo como entran, porque salen por un lado y entran por el otro, ¿vale? La esfera rodea a la Tierra por completo. Entonces, sin embargo, si tú tienes en el interior monopolos magnéticos,
tienes una carga neta magnética, vas a tener un cierto número de líneas que solo entran o que solo salen. Y eso es lo que están intentando medir. Porque lo que tenemos es satélites que están en órbita en torno a la Tierra y que a lo largo de su órbita en ciertos puntos pues van midiendo hacia dónde va el campo magnético, hacia aquí, pues lo apunto. Un ratito después, ¿hacia dónde va? Pues hacia aquí. Con lo que tú tienes al final una especie de cobertura de la Tierra que se asemeja a esa esfera imaginaria que yo acabo de decir. Lo que pasa es que no es perfecta, ¿no? O sea, los satélites no consiguen cubrir toda la esfera alrededor de la Tierra, pero bueno, se aproximan razonablemente bien. Entonces, estos autores, ¿qué hacen? Cogen los datos de esos satélites, dividen la Tierra como en ventanitas, como en pequeños retazos, y lo que intentan es que esos retazos sean lo más pequeños posibles para parecerse lo más parecido a medir esa esfera alrededor de la Tierra, pero que sean suficientemente grandes como para que los satélites hayan pasado varias veces por el interior de ese pequeño trocito. Porque podrías decir un trozo de 1 metro cuadrado. Pues habrá muchos que no habrá pasado nunca el satélite. Y de hecho, al final creo que cogen trozos de no recuerdo cuántos kilómetros, creo que son... es que lo dicen en grados, efectivamente. Pues serán como del orden de centenares de kilómetros o algo de esto. Son retazos de tierra razonablemente grandes. Pero bueno, suficientes como para que tengas una buena cobertura de esa esfera. Y luego esta es la idea. La idea es, idealmente, a mí me gustaría poder haber medido el campo magnético en todos y cada uno de los puntos de esa esfera y ver a ver si el flujo magnético es cero, que es lo que cabría esperar si la Tierra todo lo produce mediante corrientes, o si no es cero, que es lo que cabría esperar si hubiese una carga. En la práctica eso no lo tienes. Lo que tienes es una cobertura parcial y hay un montón de ingeniería muy divertida, además utilizando modelos del campo magnético de la Tierra y tal, para ver a ver si consiguen encontrar eso. Y bueno, lo que encuentran es, como tantas otras veces, compatible con cero. Encuentran un valor que es pequeño, pero que el error es más pequeño que ese valor. A ver, dejadme que lo busque. El valor que encuentran es 0,022, no es cero, pero es más menos 0,046. Con lo que, bueno, pues, en fin, es cero, digamos, ¿no? Es cero. Quería hacer un comentario sobre monopolos solamente porque es una de las cosas que más me gustaron en la carrera de física en mi vida, los monopolos. Creo que sé lo que vas a decir y es muy increíble. Perdón si te pisé el comentario, pero... hay varias razones teóricas, ahora podemos discutir en qué sentido son razones teóricas o no. Una muy importante es la que mencionó Francis, que hay teorías no abelianas o teorías de Gauge, parecidas a las que describen las teorías de gran unificación, que predicen la existencia de monopolos. Bueno, otra es el hecho de que las ecuaciones de Maxwell, si bien no son simétricas entre la parte izquierda y la parte eléctrica y la parte magnética, lo son casi. Entonces esto invita a pensar que hay una suerte de simetría entre lo magnético y lo eléctrico, que se conoce como dualidad electromagnética, que invita a pensar que podrían existir monopolos. Hasta ahora es solo una invitación. Pero, si no recuerdo mal, en 1932, por circa 1932, Paul Dirac advirtió algo más. Él se hizo la pregunta esta de, a ver, ¿y si deformamos las ecuaciones de Maxwell de manera tal de que haya un monopolo? Es decir, que en lugar de la divergencia de B igual a 0, pongamos que la divergencia de B sea una delta Dirac, es decir, donde hay un monopolo. ¿Qué ocurre? Y cuando uno combina eso con la mecánica cuántica, de lo que le pasaría a una carga eléctrica, ya no magnética, se da cuenta que la coexistencia de cargas eléctricas, que sabemos que existen, en particular electrones, y un monopolo en el universo, no importa dónde esté, si en Palermo, San Telmo o atrás de Andrómeda, la coexistencia en el universo de una carga eléctrica y una carga magnética llevaría a un resultado asombroso, que es que la carga eléctrica en la naturaleza estaría cuantificada. Pero eso es lo que ocurre, la carga eléctrica en la naturaleza está cuantificada. Entonces esto es como decir, es cierto, por ejemplo, si existiese un oso en mi habitación, mi sándwich desaparecería de la mesa. Que mi sándwich desaparezca de la mesa no quiere decir que exista un oso en mi habitación. No obstante, la carga eléctrica cuantificada es una cosa que clama por una explicación fundamental. Entonces la pregunta es natural. Ojo, al menos una de las cosas que la existencia de monopolos predice, la vemos ocurrir. Esto no quiere decir que existan monopolos, pero no sé si era esto lo que Alberto creía que yo iba a decir, pero me parece, a mí cuando me lo contaron por primera vez me pareció
Es más, no sé por qué no se le cuenta esto a los estudiantes de física en la carrera de grado, en lugar de tantas pavadas que se le cuentan. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. No, sí que era esto lo que pensaba, y además voy a hacer un añadido para que los siguientes se lo imaginen bien. El hecho de que la carga eléctrica esté cuantizada, bueno, cuantificada, es la misma palabra, usamos palabras un poco distintas, pero queremos decir lo mismo. El hecho de que la carga eléctrica esté cuantizada no tiene que ver con que, digamos, tienes 1 electrón, 2 electrones, 3 electrones. Eso es que el número de electrones está cuantizado. Tiene que ver con que tú no encuentras ninguna partícula con carga 3,77. Tú encuentras partículas con carga 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y bueno, si cuentas los quarks, pues tienes menos 2 tercios, 1 tercio, pero ya está. No hay más que eso. No hay partículas con carga 25,48 avos. No existe tal cosa, al menos que sepamos. Y eso nos hace pensar que las leyes de la física están obligando a las partículas a tener solo ciertas cargas. A que la mayor parte de los valores posibles de las cargas están prohibidos. Y eso, bueno, clama por una explicación, obviamente. Curioso. Yo hay otra cosa que quería comentar relacionada con esto. Si queréis comentar un pequeño detalle, los monopolos son una predicción de las teorías de gran unificación, pero también una de las predicciones de la teoría de gran unificación es los valores de las cargas, que las cargas tienen que coincidir entre los quarks y los electrones, que todo tiene que sumar correctamente. O sea, hay como una simetría en la naturaleza si existiera una teoría de gran unificación. Y esto es una predicción genérica de casi todas las teorías de gran unificación. Y entiendo que una cosa va con la otra, ¿no? Que predicen monopolos porque también predicen esa concordancia entre las cargas. Yo quería comentar una cosa que no tiene que ver con la parte fundamental de todo esto, con la parte de los monopolos, sino con la parte de geofísica, porque me gusta mucho la geofísica, y que es que a lo mejor los oyentes tienen una idea, bueno, lo normal es que tengan una idea muy simple de lo que es el campo magnético de la Tierra, ¿no? Que el campo magnético tiene un polo norte y un polo sur, y ya está. Y la verdad es que el campo magnético es mucho más divertido que eso, porque en el interior del núcleo, para que solo hubiera un polo norte y un polo sur, el interior del núcleo tendría que ser solo una corriente circular perfecta. Una corriente circular ahí todo el rato a la misma velocidad, entonces solo tendrías polo norte y polo sur y serías un dipolo ideal. Pero claro, eso no es lo que ocurre. El núcleo de la Tierra es turbulento, ocurren cosas en su interior. Entonces tú tienes otras componentes que son menos importantes que el dipolo, son 100 veces menos energéticas, pero que están ahí. Tienes cuadrupolos, es decir, si tú quitaras el dipolo de la Tierra, te encontrarías con que tendrías 2 polos norte y 2 polos sur. Tienes octupolos, si quitaras el dipolo y el cuadrupolo, verías que tendrías 4 polos norte y 4 polos sur, y todo eso está mezclado. Lo que pasa es que como el dipolo es lo más importante, porque en primera aproximación la corriente más importante en el núcleo de la Tierra es la que es casi circular, pues entonces una buena aproximación es decir que el campo magnético de la Tierra es dipolar y que tiene un polo norte y un polo sur, pero en realidad tiene estas otras componentes. Y estas otras componentes las ven estos autores en su estudio, porque como ellos saben que el dipolo es lo fundamental, es lo que es más gordo, ellos hacen un truquito matemático para quitarse el dipolo del cálculo y comparar sus datos con el campo de la Tierra menos el dipolo. Y entonces lo que se encuentran es que la componente más importante con la que ha de competir su búsqueda de monopolos es con los multipolos superiores, con el cuadrupolo, con el octupolo y con todas estas cosas. Y eso es muy divertido porque además, para los amantes de las teorías de la catástrofe y de que vamos a morir todos, que a los que les gusta mucho ver que los polos magnéticos se van a invertir, vamos todos a morir porque los polos magnéticos se van a invertir, bueno, pues una manera de comprobar eso es ver el balance entre el dipolo y los multipolos. Porque lo que se ha visto es que en pasadas ediciones de inversión magnética, lo que ocurre antes de que se inviertan los polos es que el dipolo decrece, es como si esa corriente circular perdiera fuerza, sucede algo turbulento en el interior del núcleo que no sabemos lo que es, y los multipolos crecen, crece el cuadrupolo, y entonces como que se debilita el polo norte y se refuerzan estos polos nortes y polos sur espúreos, entre comillas. Y por eso al final el campo magnético de la Tierra se debilita y termina invirtiéndose. Bueno, pues para que todo el mundo lo sepa, eso no está ocurriendo a día de hoy, ¿vale? Eso se ha mirado y el dipolo sigue con muy buena salud y los multipolos siguen siendo 100 veces menos importantes. Así que no va a haber ninguna inversión magnética. Si es Einstein estaba equivocado, asteroide muy peligroso pasa muy cerca de la Tierra y el campo magnético de la Tierra se va a invertir. Son los tres titulares fundamentales. Titulares, ¿no? Sí, bueno, y después recordar un punto importante. Bueno, se han usado datos públicos de los satélites SWARM, SWARM, que son de la ESA. Son satélites que están explorando. Son 3. Básicamente se han usado datos de 2 de ellos, que eran
más fáciles para el análisis que se ha hecho. Son 3 satélites de la ESA que están mapeando con altísima resolución el campo magnético terrestre. Llevan muchos años y son 6 años de datos, ¿no? Y bueno, el artículo lo bueno que tiene es que es muy sencillo, la idea es sencilla y bueno, hay que recordar también que este tipo de estimaciones de monopolo con la Tierra ya se publicaron hace muchos años usando otros métodos, se han publicado con el Sol, se han publicado con la galaxia M31, o sea análisis de este tipo donde yo tenga un intenso campo magnético, puedo buscar la componente monopolar. Y me encuentro una cierta componente monopolar mínima que descarto de que yo tenga sensibilidad para ver más por debajo y pongo ese tope como el tope de contenido, entre comillas, en campo monopolar, es decir, en concentración de monopolos dentro de ese objeto. Entonces hay límites el nuevo límite no es especialmente bueno, mejora a los límites con M31 en una pequeña región de las masas posibles del monopolo, pero en el rango más amplio de masa es poco relevante el nuevo aporte respecto a otros límites que en otros rangos de masa son mucho más drásticos, más duros. Sí, todos esos límites adolecen del mismo problema que Héctor ha señalado, que es que efectivamente como los campos de todos estos objetos, el Sol, la Tierra, Andrómeda, son campos mayoritariamente dipolares o en cualquier caso multipolares, si el número de monopolos norte y monopolos sur es más o menos el mismo, pues tú no lo vas a ver nunca, porque se anulan unos con otros. Claro. Yo tengo una anécdota personal con los monopolos. Yo tengo un momento Nicolás Cabrera, mi propio momento Nicolás Cabrera aquí, que lo voy a confesar, lo he ocultado demasiado tiempo. Pero tengo un artículo de 2005 que en Astrophysical Journal Letters que introducía una técnica nueva para hacer una reconstrucción del campo magnético, pero con alta resolución, ¿no? Entonces sacaba un mapa tridimensional del campo magnético en un trocito de una mancha. Es un trocito pequeño, o sea, no estamos hablando de un campo global, sino un campo local, a nivel muy local, cerca de una mancha. Puede ser 2.000 kilómetros de alto y a lo mejor 20.000 de lado en la dirección horizontal, ¿no? Nada, una parcelita. Yo tengo una parcelita cosa así en La Mancha, sí. Una parcelita en el Sol. En La Mancha, efectivamente, por un trozo de una mancha solar. Y nada, discutiendo con el referí no se creía nada, ¿no? Entonces se me ocurrió hacerle una cuenta que era medir la divergencia de B, o sea, medir el flujo magnético, coger esa parcela, el cubo, y ver cuánto flujo magnético salía y entraba, porque cada píxel de esa parcela estaba analizado por separado, se había hecho la observación y la interpretación de cada píxel era independiente, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa aquí con todo el flujo ¿no? Y claro, tenía que salir 0, o sea, todo lo que sale es igual a todo lo que entra. Entonces, cuando miras el desequilibrio o sea, cuando miras la diferencia frente al, ¿cómo lo digo? Miras las que entran y las que salen, la diferencia era del 8%, que era un valor compatible con la incertidumbre de las mediciones, ¿no? Entonces se lo presenté al referí y le dije, mire usted, es que no tenía por qué cuadrar, pero cuadra con que divergencia de B sea 0. Y el tío le encantó, o la tía. Le encantó esa demostración y entonces ya aceptó el paper y todo estaba genial. Pero digo, y ahora, ¿y si ese 8% fuera mi monopolo? No un margen de error, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿cuánto es el margen de error que tenía Nicolás Cabrera en su medida? Yo lo voy a proponer, le voy a decir, esto era un monopolo aquí, que daba el 8% de esa diferencia, ¿no? Y que me digan que no, que venga alguien a lo mejor dentro de 100 años alguien dirá que no, pero mientras tanto seré candidato a premio Nobel.